El lenguaje, al igual que una prenda de vestir, por ejemplo, una chaqueta, está compuesta de una unidad básica, que es la unidad comunicativa básica del lenguaje, como por ejemplo los hilos que componen una chaqueta con un determinado estilo. El lenguaje del mismo modo tiene también su estilo. En este módulo número 2 veremos textos y formatos. Es decir, estudiaremos como la estructura mínima del lenguaje, la básica, la frase, porque esto es muy interesante debido a que cuando uno entiende la unidad básica puede efectivamente llegar a construir algo que sea mucho más grande, mucho más interesante. Transmitir una idea es lo esencial del lenguaje. Por lo tanto, cada frase tiene que transmitir una idea. Si yo tengo un conjunto de frases, pero esas frases dicen la misma idea, el interlocutor efectivamente se aburre, le resulta monótono. Por lo tanto, yo utilizo una frase para transmitir una idea. La siguiente frase debe ser, ¿no es cierto?, preferentemente una idea distinta, para que el interlocutor se sienta atraído porque va descubriendo elementos que le son novedosos, que le resultan interesantes. Así es que en ese sentido es muy importante tener en consideración que esta unidad básica nos va a permitir ir escalando en una progresión nuestra idea u objetivo a transmitir. Bien, entonces el estilo puede ser formal o informal. En este caso, como es laboral, tiene que ser más formal. Por ejemplo, yo aquí tengo el cuello cerrado, entonces es un estilo más formal. ¿Por qué es importante que sea formal? Porque finalmente todos los textos escritos que ustedes tienen, que ustedes desarrollan, son auditables. Es decir, tienen también una connotación que en un momento determinado, tanto una jefatura como un organismo externo al servicio puede venir y auditar. Por lo tanto, uno tiene que tener un cierto rigor en la formalidad, porque evidentemente somos formales al vestir, pero muchas veces esa formalidad al vestir, que la tenemos tan clarita, se nos confunde cuando tenemos que utilizar el lenguaje escrito. Por lo tanto, pondremos énfasis en este módulo en la estructura formal que debe tener un documento de gobierno. Por otra parte, también en este módulo abordaremos los formatos del Estado, porque estamos en una estructura, ¿no es cierto? Es un gobierno, es una oficina de gobierno dependiente del Ministerio de las Culturas y las Artes. Por lo tanto, en la medida en que haya mayor homogeneidad, ¿no es cierto?, lograremos mayor eficiencia. Por lo tanto, existen estructuras ya, formatos predeterminados que ustedes seguramente conocen. La idea es poder revisarlos, repasarlos y que efectivamente ustedes los puedan dominar o tenerlos más a la mano. Recuerden que la idea de este programa de entrenamiento es actualizar la aplicación, y aquellas cosas que ustedes ya conocen la pasan rápido, ¿no es cierto?, van avanzando. Así que lo mismo haremos con los formatos del Estado. Y de esa manera el módulo 2 nos adentrará, nos acercará ya propiamente a nuestro mayor desafío, que es construir textos elaborados más complejos.